capítulo 1, carta a los Gálatas, capítulo 1, leemos la escritura, versículo 6. Dice el apóstol: me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Pero aun si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. Como ya os lo hemos dicho, ahora lo repito: si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. ¿Qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Piensan que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. Padre, como iglesia necesitamos mantener una fidelidad a tu nombre, a tu propósito, a tu palabra. Pero esa fidelidad pasa por la asistencia del Espíritu Santo, de quien Cristo nos dijo nos guiará a toda verdad. Por eso, Padre, en esta escritura queremos pedir la asistencia de tu Santo Espíritu para poder llevarnos como iglesia siempre a una vivencia de la verdad y la fidelidad a tu palabra, y poder así mantener siempre la genuinidad de nuestra vida cristiana delante de tus ojos, y poder invertir nuestra vida, Señor, en los proyectos que representen fidelidad a tu evangelio. Padre, háblanos, te lo pedimos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Siéntense, hermanitos. Quiero continuar la línea de pensamiento bíblico que iniciamos en el culto primero, acerca de, diríamos, de la centralidad que el evangelio debe tener para la vida de la iglesia. Es tan importante que la iglesia entienda la centralidad del evangelio y su fidelidad al evangelio, que el apóstol Pablo en 2 ocasiones llega a declarar, tanto en el versículo 8 como en el versículo 9, llega a declarar bajo maldición a los que se extravíen o se aparten de lo que es el evangelio. En la Reina Valera dice que sea bajo anatema. Anatema es el término que viene desde el hebreo y significa aquello destinado a la destrucción, aquello que ha sido preparado para ser destruido. Cuando Pablo dice que caiga bajo anatema, está diciendo: eso no va para la salvación, eso va para la destrucción. Por tanto, hermanos, esto de si estoy en el evangelio o no estoy en el evangelio no es un asunto de religiosidad. Esto es un asunto de vida eterna. Esto no es una cosa que tenga que ver con una denominación en particular. Tiene que ver con nuestra bendición o con nuestra maldición. Bueno, es lo que Pablo está aquí planteando. El tema del evangelio no es algo periférico a nuestra vida espiritual, ni mucho menos a la vida de la iglesia. La esencia del evangelio en nosotros, nuestra fidelidad al evangelio, o en qué grado realmente el evangelio ha llegado a mi vida, pues eso tiene que ver con la salvación o la bendición de nuestra vida. Hoy día creo que es de lamentar lo que el apóstol Pablo dice en el versículo 6.
Cuando él habla de, me asombra que tan pronto ustedes estén dejando a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. Y digo que es lamentable porque esto que Pablo describe ya en su época en los creyentes de Galacia, imagínense usted esto. ¿Qué podríamos decir que hay de tiempo entre el acto evangelizador del apóstol Pablo a la iglesia y el momento en que escribe la carta? ¿Qué distancia cronológica podría existir? ¿Cuánto tiempo habría pasado entre el momento en que él va, predica el evangelio y el momento posterior en que él escribe esta carta? No estaríamos hablando quizás ni de 10 años, hermanitos. Quizás muchísimo menos, la mitad. Estamos hablando de un periodo muy corto. Y fíjese cómo Pablo se asombra. La Reina Valera dice, me maravilla. Es decir, él queda sorprendido. Él está como asustado. Que la iglesia haya experimentado una deformación en la enseñanza que recibió cuando él se hizo presente en la comunidad. Y yo me pregunto, en ese lapso de apenas 5 años, quizá Pablo ya está sorprendido acerca de cómo la iglesia se ha extraviado en el camino. Y ahora, si nos pudiéramos preguntar, ¿qué diría el apóstol Pablo hoy después de 2000 años? ¿Qué diría el apóstol Pablo hoy después de siglos que han pasado? ¿Estaría Pablo sorprendidísimo? ¿Estaría en estado de shock al ver si pudiera él mirar a la iglesia, si pudiera escuchar su mensaje, si pudiera ver su práctica, si pudiera mirar la clase de cristianismo que vive la iglesia hoy? Yo me pregunto qué es lo que el apóstol Pablo diría. ¿Estaría diciendo, hey, qué bueno cómo se han mantenido en el evangelio? ¿O estaría quizás lamentando la forma como las iglesias hoy día se han extraviado de lo que es realmente el evangelio? Y yo creo, amados hermanos, que el apóstol Pablo se asustaría enormemente de lo que hoy predicamos en los púlpitos. Cuando uno enciende las radios o los televisores para ver algún canal que haya alguna predicación, alguna enseñanza, es sorprendente, hermano, la pobreza de escritura que hay en los textos, en las predicaciones. Es lamentable la manera de cómo se ha filtrado una cantidad de ideas humanas que se nos presentan en las predicaciones. Y el evangelio como potencia salvadora de Dios, el evangelio como Cristo mismo, el evangelio como el mensaje sencillo pero poderoso que el Galileo nos enseñó, el hijo de José y María nos mostró mientras anduvo por todas aquellas ciudades. Parece que ese evangelio se ha perdido. Regálame monitores, por favor. Y no sé a cuál me le bajas, si a aquel o a esto, no sé cuál está muy fuerte. No sé si el que está atrás. 1, 2, 1, 2, 1, 2, muy bien. Oyen todos, hermanitos. No sé qué tan sorprendido estaría ahora al escuchar cómo se ha filtrado en el discurso evangélico, porque ya no es ni predicación. Es más, los predicadores ya ni le llaman predicación, ni se quieren llamar predicadores. Hoy son conferencistas, hoy son expositores, pero ya no son predicadores, mensajeros de Dios. Ya como que esos títulos ya no van con los sentimientos de grandeza que el hombre aspira a tener. Y ya pareciera que ser siervo de Dios ya no cuenta. Hay que buscar títulos extravagantes que hagan honor a las aspiraciones de grandeza que los hombres tienen ahora. Y resulta, hermanos, que en la enseñanza que se da hoy en la iglesia hay tanta superficialidad. Hay una superficialidad terrible. Ya no se enseña escrituras, ya no se enseña evangelio. Ya hoy día se usan manuales de superación personal como
la fuente para guiar a la iglesia en su vida cristiana. Manuales de positivismo humano, manuales de proyección psicológica son la fuente que hoy se emplea para estar llevando a la iglesia un mensaje bonito el día domingo, y un mensaje llamativo, un mensaje que les capte la atención, un mensaje que diga cinco principios para ser una persona feliz, 5 claves para ser una persona con paz interior, 5 gradas para alcanzar tus metas, 5 reglas para lograr tus sueños. Y de eso está abarrotado hoy día el púlpito evangélico. Y la gente le encanta escuchar ese tipo de historias, narraciones, cuentos, claves, métodos, reglas. Y la gente quiere oír como esos procedimientos que lo llevan a ser una persona de éxito en corto tiempo. Cómo alcanzar tus metas, cómo lograr tus sueños. Y toda una psicología barata que se ha hecho pasar por evangelio. Eso no es evangelio, hermanos. Eso no es el evangelio. El evangelio pasa por Cristo Jesús. El evangelio pasa por sus obras, por su enseñanza. El evangelio pasa por la muerte en la cruz. El evangelio pasa por la resurrección. El evangelio pasa por una vida que Él obró de cierta manera, la que debemos imitar. Quizá no nos traiga el éxito que anhelaríamos, pero sí nos va a llevar fidelidad a Dios. Y mientras nos lleve fidelidad a Dios, el manto de bendición siempre nos cubrirá. El apóstol Pablo habla de la manera de cómo la iglesia se extravía en pos de cosas que no, miren, hoy día, hermanos, las iglesias están llenas de legalismos terribles. Le llaman doctrinas a una cantidad de normativas humanas que pareciera que ya estamos de nuevo frente a la ley de los fariseos. Pareciera que ya estamos de nuevo acumulando una serie de tradicionalismos, de mandamientos, de reglas. En lugar de predicarse el evangelio que sana, el evangelio que libera, el evangelio que restaura, el evangelio que orienta toda nuestra vida, pareciera que lo que hacemos con la gente ahora es ponerle un yugo que no es el yugo de Cristo. Porque si fuera el yugo de Cristo fuera otra cosa. Pero no, es el yugo humano de pesos religiosos que hacen que la gente pierda su dinamismo humano, el gozo humano, la libertad en Cristo. Y en lugar de experimentar esa libertad que el Maestro nos dio, venimos a poner esclavos de una cantidad de reglas y tradiciones humanas que no hacen más que entorpecer el desarrollo y la calidad de vida cristiana a la que el Espíritu Santo nos quiere llevar en un crecimiento parecido a Cristo. En la época de Jesús, Él o sus discípulos hacían algo y ahí estaban los fariseos inmediatamente cayendo para acusarle de algo. Pareciera que hoy así es la iglesia. Andan vigiando al hermano, a la hermana, y medio se da una vuelta, medio hace algo y le caen con toda la ley de su tradición. Jesús va caminando, los discípulos tienen hambre, cortan una espiga y comen. Y rápido llegan los fariseos. Pero ¿qué pasa? ¿Qué hacen tus discípulos? ¿Cómo es que violan el sábado? ¡Malditos! O se sientan a la mesa a comer y no se lavan las manos y sale otra vez la ley. ¿Cómo es que los discípulos no se lavan las manos para comer? O Él se sienta con publicanos a la mesa y comienzan a burlarse de Él y a decir, ¿y este es el Hijo de Dios? Habla en el pozo con la mujer samaritana y comienzan a murmurar.
Jesús le tocó vivir en un tiempo donde la religión había establecido un montón de reglas y normas. Y le llamaban palabra de Dios a eso. Le llamaban doctrina de Dios a eso. Y no era nada más que una acumulación de pensamientos humanos sobre el comportamiento del ser humano. Y Jesús aparece con el Evangelio. Él aparece con el mensaje de Dios. Él aparece con el mensaje de la gracia, del perdón, de la reconciliación. Y Él viene a decirnos algo que hasta ese momento nadie había dicho. Dios es Padre. Nadie había hablado de Jehová en esos términos. Nadie había dicho, el Evangelio es la conciencia que Dios es Padre. Ya no era ese señor enojado que está en el cielo con un gran garrote. Y que usted medio hizo un pequeño desvío y viene el leñazo en el lomo. Él dice, Dios es Padre. Y comienza a contarle historias, como la del hijo que le dice al padre en vida, dame la herencia porque yo quiero disfrutármela ya. Lo cual resultaba en esa cultura una ofensa enorme. Era sinónimo de decirle al padre, quisiera que ya estuvieras muerto. Y el padre le entrega su parte y el hijo se va. Y ustedes conocen el resto de la historia. Pero lo que sorprende es que viene el hijo un día de regreso, derrotado, fracasado, acabado, destruido, todo desaliñado. Pero la Biblia dice que todos los días se paraba el hombre en la puerta a ver si su hijo venía. Y un día salió de nuevo a la puerta a ver si su hijo venía y de repente lo vio aparecer. Dice que él corrió hacia su hijo, lo abrazó, lo besó, ordenó que le pusieran sandalia, vestido y anillo, que mataran el mejor cordero, hacer una fiesta, porque dice, mi hijo era perdido, mas ha vuelto. Y Jesús dice, es que Dios es Padre. Dios es Padre. Y eso cambia toda la nomenclatura de mi relación con Dios. Eso cambia todos los términos en que yo me relaciono con Dios. Eso cambia todo el marco en el que yo me debo entender mi vínculo con Dios. Y en ese marco de Dios como Padre, Dios como Madre, las cosas se plantean diferentes. Sin embargo, la religión de la época de Jesús había hecho de Dios un viejito aburrido que había escrito un montón de manuales, de leyes, de tradiciones. Por eso dice Jesús en Marcos capítulo 6, acompáñenme, Marcos 7. Marcos 7. Quiero que vea lo que pasa aquí. Marcos 7:1 dice, los fariseos y algunos de los maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén se reunieron alrededor de Jesús. Ahora, y vieron, porque la religión siempre anda de metida, y vieron a algunos de sus discípulos que comían con manos impuras, es decir, sin habérselas lavado. En efecto, dice, los fariseos y los demás judíos no comen nada sin primero cumplir con el rito de lavarse las manos, ya que están aferrados a la tradición de los ancianos. Al regresar del mercado no comen nada antes de lavarse. Y siguen otras muchas tradiciones, tales como el rito de lavar copas, jarras y bandejas de cobre. Así que los fariseos y los maestros de la ley le preguntaron a Jesús, ¿por qué tus discípulos no siguen la tradición de los ancianos en vez de comer con manos impuras? Y dice Jesús,
Él le contestó: tenía razón Isaías cuando profetizó acerca de ustedes, hipócritas, según está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran. Sus enseñanzas, o sea, sus doctrinas, no son más que reglas humanas. Y miren lo que le dice Jesús: ustedes han desechado los mandamientos divinos y se aferran a las tradiciones humanas. Y dice él en el versículo 14: de nuevo Jesús llamó a la multitud. Escúchenme todos, dijo, y entiendan esto: nada de lo que viene de afuera puede contaminar a una persona. Más bien, lo que sale de la persona es lo que le contamina. 18. Como los discípulos le preguntan, él les dijo: ¿tampoco ustedes pueden entender? ¿No se dan cuenta de que nada de lo que entra en una persona puede contaminarla? Porque no entra en su corazón, sino en su estómago. ¿Y en qué termina todo? En la letrina. O sea, lo más que le puede dar, le quiere decir, es un dolor de panza. Pero si comió con las manos lavadas, si se comió un chicharrón con tortilla tostada y limoncito y sal, si se comió el lomo de una iguana, si comió cusco, toda esa normativa que la religión impone sobre qué comer o qué beber. Si hay iglesias como que le quisieran dar a la gente un catálogo de comidas que debe consumir y comidas que no debe consumir. Mire, en cualquier caso podría usted valorar una comida en cuanto al provecho físico, pero no de que ha pecado si come lagarto o come cualquier animal que le parezca raro, que va a decir unos huevos de iguana sabrosos, y que de repente llegue alguien y que está comiendo carrobito, encebolladito. Eso es pecado, hermano. Eso es pecado. Y comienzan a caerle todas las maldiciones a usted. Y quisieran decirle ahí una nómina de alimentos espirituales y nómina de alimentos carnales o pecadores. Jesús dice: todo lo que yo pueda comer, ya saben dónde termina. Lo que comemos y bebemos no se va al corazón, no se va a los pensamientos, no se va al ser interior, se va al estómago y el cuerpo se encarga de botarlos. Sin embargo, la religión le encanta normar todo este tipo de cosas. La religión le encanta hablar de espiritual según lo que come o no come, lo que bebe o no bebe. La religión pone una serie de leyes y normas. Pero ¿y el corazón? ¿Qué es lo que Jesús dice en versículo 20? Lo que sale de la persona es lo que contamina a la persona. Porque de adentro del corazón humano salen ¿qué? Los malos pensamientos. Y eso no es fruto de haber comido chorizo. Eso no es fruto de haber comido conchas. Salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Dice Pablo, esto es lo que... Hay gente que no come garrobo, pero se harta arrogancia. Gente que no come conejo, pero se
se harta envidia. Gente que no se come una iguana, pero no le alcanza la lengua para la calumnia. Y hasta invita a las demás, vengan hermanitas, hablemos, hartémonos a fulano de tal. Como siempre les digo yo, ¿verdad? Cuando me despido de un grupo de hermanitos, adiós hermanitos, ahí les quedo. Porque ya sé que a darme la vuelta, a hartarme van. Dice, ay pastor, Dios le bendiga. Dan la vuelta y ya oyeron la última. Ah, pero esa misma dice, ay, es pecado comer garrobo. Es pecado usar esto, usar aquello. ¿Por qué? Porque la religión nos ha enseñado a vivir de normar lo exterior. La religión nos ha enseñado a normar lo que se mira. Nos ha enseñado a proyectar solo para que la gente nos mire. Esa es la religión. La religión nos ha enseñado una vida cristiana fingida. Adoptar ciertos comportamientos a fin de que la gente pueda vernos y decir qué hombre más piadoso, qué mujer más piadosa. Pero ya en la vida apartada y en la soledad, ya ahí se destraba el verdadero ser humano. Ya salí de la iglesia. Hey, mira, qué buena hasta que volado. O sea, ya entramos el día domingo y ya, ¿qué onda si velarán tal? O sea, pero luego, al entrar en el escenario de la religión, ya, Dios le bendiga, hermanito. Dios le bendiga, hermanito. Y hasta encima de la mano, así. Las hermanas, va. Ah, pero volando lengua. Pero es piadosa. Pues hasta llega vestida hasta así, bien, que se mire toda. Dios le bendiga, hermano. Mire, esa que. Son terribles, hermanitos. Aparentan piedad. Aparentan inocencia. Porque la religión nos ha enseñado a normar lo exterior. A normar lo que los demás verán. Pero claro, como le dijo, lo que le dijo Samuel, lo que le dijo Dios a Samuel, el problema de ustedes, Samuel le dijo, que ustedes miran el exterior del hombre, pero yo miro el corazón. Cuando Samuel llega y ve el hijo mayor de Elí y ve a aquel muchachón enorme, cholo, fornido, como que fuera, ¿quién? Nadie, va. Dice Samuel, este, dice. No hay duda, no se equivoca Dios. Y Dios le dice, no, hijo, no te equivoques. Ustedes miran la apariencia, yo miro el corazón. Y este es el problema. La religión le encanta trabajar la apariencia. Pero Dios en Cristo nos envió una alternativa para trabajar el corazón, que es de donde salen todas las cosas que arruinan al ser humano. De su ser interno. Allí están encadenadas, atadas, morando, viviendo, conviviendo y bien alimentadas una cantidad de realidades que no solo dañan la vida de la persona, sino sus nexos personales, sus relaciones humanas, sus relaciones familiares se ven deterioradas. Por eso Dios en Cristo nos envía, no una regla. Él no envió dogmas, Él no envió doctrinas, Él nos envió una persona. Y Él dijo, yo me voy, pero no los voy a dejar solos. Yo les entrego, les dejo la persona del Espíritu Santo,
Él los guiará a toda verdad. Y claro, hoy día el problema es que a la gente entra a una iglesia y ya le van dando un manual. Vaya, mire, este es el manual de santa doctrina de la iglesia. Estos son los estatutos. Mire. Aquí está el reglamento interno. Mire. Aquí están las normas de la iglesia. Mire. Normas que durante años han cuidado la santidad de la iglesia. O sea que el Espíritu por gusto. Si Jesús hubiera creído que normas nos iban a preservar en santidad, nos hubiera dejado una constitución. Si Él hubiera creído que reglas y leyes nos iban a preservar en la verdad, pues nos hubiera dejado un manual de doctrinas. Pero Él no nos dejó nada de eso. Él nos dejó su testimonio vivo, encarnado, y nos dejó a una persona que nos mantendría fieles siempre a ese testimonio encarnado de su persona. Y esa persona que nos dejó es el Santo Espíritu. Claro, hoy día, es que miren, hermanos, que es más fácil mantener un apego, aunque sea superficial, a un libro de normas. Es mucho más fácil eso que mantener comunión con una persona. El papel no habla. Los estatutos no se resienten. El manual de doctrinas no se duele de nada, pero el Espíritu sí. Es más difícil mantener una relación con el Espíritu que mantener un apego, aunque sea exterior, con las reglas de una iglesia. Por eso a la gente le encanta más hablar de la doctrina, la regla y las normas. Porque es más fácil apegarse en lo exterior a eso que mantener una continua, permanente, inquebrantable relación con el Espíritu de Dios. Pero con el Espíritu hay que hablar. Al Espíritu hay que agradar. Al Espíritu hay que oír. Con Él hay que conversar. A Él hay que escuchar. Hay que dejarse guiar por su soplo divino. Sentir cómo nos empuja por nuevos caminos. Claro, es más difícil establecer una relación de comunión con el Espíritu que apegarse a leyes y normas que la religión impone. Ahora, claro, apegarse a leyes y normas que la religión impone, eso pues nos va a dar una cierta vida religiosa. Pero caminar, seguir, acompañar, ser llevados por el Espíritu, nos da una vida victoriosa siempre. Nos da una vida llena de fidelidad, una vida llena del poder de Dios, nos da una vida que abre puertas donde sea, una vida en la que la gloria de Dios siempre nos acompaña. Caminar con el Espíritu es la mejor experiencia. Por eso Jesús nos dejó esa presencia. Pero claro, es mucho más fácil agradar a un papel que agradar a una persona. Es mucho más fácil. Es más fácil agradar a la religión que agradar a la persona del Espíritu Santo. Por eso Pablo dice, me sorprende, dice Pablo, que ustedes se hayan ido tan pronto en pos de otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y tergiversan el evangelio de Cristo. Tergiversan el evangelio de Cristo. Y si hoy podemos decir con certeza que somos testigos de una tergiversación
descomunal en el mundo de la iglesia evangélica. Miren, amados hermanos, Cristo y la Biblia ha desaparecido de los púlpitos hoy día. Cristo, el Hijo de Dios, como modelo de vida a seguir, cuya palabra debe normar nuestra existencia. Cristo como el enviado de Dios para señalarme el camino que a Él le agrada, ya parece que no se predica hoy día. Porque más quisiéramos ver las figuras exitosas de un Bill Gates, quisiéramos seguir el éxito de este joven del Facebook, que hizo millonario de un día para otro. Quisiéramos que estos personajes que el mundo tiene por grandes son los que se predican muchas veces hoy en los púlpitos. Ser como ellos. Aplicar sus normas, sus principios, su disciplina. Hermanos, eso no es el Evangelio. Ese no es Cristo. No me interesa la disciplina de Bill Gates, me interesa la de Cristo Jesús. No me interesa el éxito de este joven de Facebook, me interesa cómo se comunicaba cara a cara Jesús con su Padre. Hoy día hay empresas que se ponen como modelos en los púlpitos. Hay iglesias que quieren ser exitosas como empresas humanas son exitosas. Y quieren seguir los lineamientos de éxito de una empresa para ser iglesias de éxito. Si hoy los temas son cómo ser una iglesia de éxito. Cómo ser la iglesia más grande de su ciudad. O sea que hoy ya no es aquello de cómo ser una iglesia fiel a Dios, fiel a Jesús. Y la gente se mete todo eso como que eso fuera el Evangelio. Y la gente anda ávida de discursitos superficiales. La gente anda ávida de claves secretas que le den éxito en 3 patadas. El Evangelio, amados hermanos, no es todo eso que nos plantean hoy día en tantas predicaciones. El Evangelio es Cristo Jesús, su palabra y su obra. El Evangelio es la presencia salvadora del Espíritu entre nosotros. Evangelio es Dios obrando nueva creación entre nosotros. El Evangelio es Dios actuando con su poder sanador, restaurador. Pablo dice, hay quienes han entrado y quieren tergiversar el Evangelio. Pero si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio diferente del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. Si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. Pablo está antes. ¿Saben cuál es el problema, hermanos? De fondo, el problema es lo que mucha gente ha recibido bajo el ropaje de evangelio, no es evangelio. Y el problema es que ellos creen que están creyendo en el evangelio. Y no están creyendo en el evangelio, están creyendo en una doctrina humana vestida de evangelio. Y el problema es que al creer en una teoría humana vestida de evangelio y no en el verdadero evangelio, pues han caído bajo maldición y no hay salvación. Son religiosos, pero no son nueva creación. Son
asociación religiosa, pero no son iglesia. Hermanos, ustedes deben leer las Escrituras. Ustedes deben crecer en su conocimiento de Cristo Jesús. Deben conocer en la palabra. Miren, prueba de la superficialidad con que la gente va hoy a las iglesias, como ir al estadio o al cine, es que sencillamente pregúntenle a un asistente de una iglesia que le diga los libros de la Biblia de memoria y no se los puede. O que le diga, mire, hábleme del Evangelio de Mateo, cuénteme el Evangelio de Mateo. ¿Qué dice el Evangelio de Mateo? Nárreme el Evangelio de Mateo, nárremelo, dígamelo, cuéntemelo. Si la gente ni Biblia lleva allá a las iglesias y en su casa las tienen de adorno o como amuleto, allí en el Salmo 91, el que habita la Biblia, como que fuera algún embrujo, con el Salmo en la cabeza los ladrones cuando entren hoy, para que sepan que no es el Salmo, es la presencia de Dios. Cuando en verdad alguien camina con Dios. Ahí andan pegando en un montón de textos bíblicos como que eso va a garantizar. Lo que va a garantizar es que su corazón esté en la palabra. Que la palabra esté en su corazón y su corazón en la palabra. Pablo no deja de quedarse asombrado por la forma tan rápida y fácil con la que cambiamos la esencia del Evangelio de Dios. ¿Y saben por qué? Porque somos muy acomodados. No nos gusta leer, examinar, tomar la palabra, meterse en ella, navegar en ella. Y por eso, ¿saben qué? Cualquier tonterita rápido nos confunde. Cualquier locura nos da vuelta a la cabeza. Aparece alguien por ahí. Yo traigo la última revelación. Así como no. Amén. Qué lindo. Aunque la Biblia no la mantenga, no la sostenga ni la enseñe. Y la gente anda hoy detrás de aquellos que dicen tener la última revelación. Porque no conocen la revelación de Dios en Cristo, que ese es el Evangelio. Dios ya habló, hermanos. Dios ya habló y habló en Cristo Jesús. Y si algo va a decir Dios un día, si algo nos va a dar Dios ahora, tiene que estar en armonía con lo que ya habló en Cristo. Dios ya nos dio su palabra en Cristo Jesús. La palabra se hizo carne, habitó entre nosotros, vimos su gloria. Dios ya nos dijo su palabra. Y si en estos tiempos Dios quiere darnos una revelación, esa revelación debe armonizar con lo que Él ya dijo en Cristo Jesús, que es el Evangelio. Pero el problema es que la gente anda buscando revelaciones, pero no conoce el Evangelio de Cristo. Yo no digo que el Espíritu no pueda hablarnos a nosotros ahora. Él habla, Él es libre. Dios no es mudo. Dios sigue hablando. Su Espíritu decía no palabra profética. Él da profecía y revelación, sabiduría y discernimiento. Pero ese Dios que nos habla hoy por el Espíritu, lo que el Espíritu diga hoy está en perfecta armonía con lo que el Dios ya habló en Cristo. El problema es que hoy se nos vende mucha revelación que no está en armonía con el Evangelio que hemos recibido. Hoy los predicadores tergiversan la Biblia. Imagínense, oí a un predicador hace poco decir que en aquel relato bíblico de Hechos entre Pedro y Simón el mago, ¿se acuerdan ustedes? Que Simón el mago estaba en lo correcto y que Pedro estaba equivocado.
cuando Simón el mago quiere pagar por el Espíritu. Dice, es que este Pedro, dice el predicador, este Pedro, ¿por qué no dejó que pagaran? Claro, a un predicador que convierte el tema del Espíritu en negocio, se pone al lado de Simón y no al lado de Pedro. Porque para él fue un gran negocio hoy, igual, decir lo mismo. Decir que va a vender al Espíritu. Que va a hacer negocio con el Espíritu. Y a eso le llaman, y todavía tienen la vergüenza de decir, prepárense que los que les voy a decir revelación. Prepárense para esta revelación. ¿Qué vergüenza? Pero mire, la gente está ahí. ¡Ey, de verdad! ¡Qué tremendo! ¡Qué lindo, Señor! Porque es ignorante la gente. Pero no es ignorante porque sea adunda. Es ignorante porque no lee la Biblia. Si leyeran la Biblia, no fueran esclavos de semejantes distorsiones del Evangelio. Hermanos, aquí no nos queremos convencer nunca de ninguna doctrina ni de nada. Aquí hay una sola línea de pensamiento y de trabajo. Seguir a Jesús, amar a Jesús, servir a Jesús, dar la vida por Jesús, ser fieles a su llamamiento divino hasta la muerte. Nada más. Nada más. Esa es la esencia del Evangelio para mí en el Nuevo Testamento. Eso es lo que hicieron los apóstoles, lo que hizo Pablo, y es lo que queremos hacer aquí hasta el final. Si anda buscando claves de cómo ser persona feliz, bueno, habrán muchas iglesias por ahí que les puedan dar estos consejitos, váyase por allá. Pero lo que aquí predicaremos toda la vida es, Dios ya nos habló en su Hijo, conozcamos a su Hijo y su Hijo lo conocemos en la palabra. Ser fieles a su Hijo y predicar su nombre solo se puede hacer por la fuerza del Espíritu. Por tanto, clamemos siempre la fuerza, el poder, la llenura del Espíritu Santo. Porque es el único poder en el que podemos ser fieles. Es el único poder en el que podemos predicar. Es el único poder en el que podemos desarrollar una calidad de vida como Cristo. Aparte de eso, aquí no hay más. Aparte de eso, no hay otra cosa. Es que no puede haber más. Es lo que está aquí. Y es lo que anunciaremos toda la vida. Amados hermanos, no podemos caer bajo maldición. Por tanto, no podemos desviarnos de lo que el Señor nos enseñó. Y para no desviarnos de lo que el Señor nos enseñó, la Escritura y el Espíritu son nuestra fuente. Escritura y Espíritu, aferrarnos a esas dos bases. Sagradas Escrituras, Espíritu Santo. Lo demás es religión. Lo demás es pura religiosidad. Escritura y Espíritu. Escritura y Espíritu. Más nada. Pónganse de pie, hermanitos. No se vaya de este lugar sin preguntarse, ¿soy yo realmente evangélico? ¿Vivo yo en el Evangelio? ¿Conozco el Evangelio? ¿Es el Evangelio mi vida? La Escritura y el Espíritu alimentan mi experiencia de seguir a Jesús. La Escritura y el Espíritu me hacen crecer hacia Jesús. ¿Es la Escritura algo importante en la calidad de vida que yo tengo? ¿Es mi comunión con el Espíritu algo central en mi vida cristiana?
Si la Biblia y el Espíritu no forman parte de la esencia de mi fe cristiana, de mi práctica cristiana, quizás podrá ser bautista, pentecostal, centroamericano, luterano, calvinista, pero no seguidor de Jesús. Pero no ir en pos de aquel en quien Dios nos reveló. Dios no se reveló en ninguna iglesia, ni en ninguna religión, ni siquiera en el cristianismo. Dios se reveló en su Hijo, Jesucristo. Conocerlo, amarlo, seguirle y servirle es el todo de nuestra vida. Y para poder hacer eso, Él nos dejó su palabra y su Espíritu. Caminemos ahí, hermanitos. Si hay personas esta tarde que se quieren reconciliar con Dios,